¡Hey! Bienvenidos, bienvenidas una semana más, una noche más al Eco de Balaídos, el podcast donde el celtismo se escucha, se debate y se siente, como siempre, desde Vigo. Y para todos aquellos que lleváis el escudo del Celta en el corazón, arrancamos un nuevo episodio y ojo, que este no es uno de cualquiera, es uno de esos episodios especiales. Celebramos 15º Manuel de Castro y como no, como siempre, vamos a tratar un poco de analizar y claro, mejor que nadie, pues 3 personas que han vivido esto desde un principio. Ahora veréis cuáles son nuestros 3 invitados, así que como siempre, sin filtros, ponte cómodo, sube el volumen, ¡empezamos! Vamos a ello, señores, pues bienvenidos todo el mundo, sentaros, que vamos al lío. Y como siempre, antes de empezar, doy paso a los 3 contertulios de esta semana. Buenas noches, don David. Buenas noches, don Gus. Buenas noches, don Marcos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, chicos? Buenas noches. Buenas. Espero que estéis cómodos, que estéis sentados, porque esta noche tenéis muchas historias que contarnos a todos aquellos que no hemos tenido la suerte, como vosotros, pues de haber vivido el inicio de este maravilloso y tan bonito trofeo que no sé si vosotros tenéis la misma sensación que yo, pero me da la impresión que al Celta es un poco amor-odio, ¿no? O sea, parece que cada año nos lo ponen en una fecha diferente, cada año parece que lo esconden un poquito, no sé, a mí, por lo menos desde mi perspectiva y sensación, parece o sea, me gustaría que tuviera un mayor protagonismo, ¿no? Y que, por ejemplo, como vamos a intentar hacer esta noche aquí, pues tengamos un poco, pues, esta gala del Balón de Oro, que no es ni más ni menos que esto, el Manuel de Castro. Si os parece, y vamos a empezar un poco, primero de todo, quiero que me contéis varias cositas. La primera de todo, ambos los 3 habéis participado en la creación como artífices de este gran trofeo. Y me gustaría, primero de todo, que nos contarais por qué Manuel de Castro. Yo, más o menos, me hago una idea, pero un poco cómo surge el nombre, cómo lo decidís, bueno, pues cómo fueron esos inicios que entiendo que han sido tan bonitos, ¿no? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién es el que quiere romper el hielo? Marcos, tú que eres el cabecilla, el que ha liado todo esto. Bueno, empezou, nos gravábamos todos os 3 que estamos aquí, despois máis Marci Varela e Gés, solíamos ser os máis habituales en un podcast que había en internet, que el Fútbol es Celeste. E despois dese podcast tiñamos unha tertulia, unha post-tertulia, que evidentemente non salía ao aire, afortunadamente, porque senón seguramente non poderíamos seguir vivindo en Vigo, ningún de nós. En esas tertulias, pois un día ocurriusenos que sería unha boa idea organizar entre o podcast e a miña web, que era moi celeste, onde tamén estaba David, organizar este trofeo, un trofeo que premiase o mellor xogador do ano. Posteriormente uniuse a peña sereiros.net, entre os tres pois fixemos este premio. Tú preguntabas, por que o nome de Manuel de Castro? Pois hai que dicir que se nos ocurriron bastantes nomes. Agora xa non recordo exactamente cales, falamos de xogadores, seguramente Paíño, Nolete, algún nome deso saiu. Eu recordo que o finalista era Pepe Villar. Pepe Villar e Manuel de Castro. Pepe Villar tamén pegaba ben. E ao final decantámonos por Manuel de Castro, creo que con bo criterio, porque realmente Manuel de Castro, o sea, poñer o nome dun xogador, ao final sempre acabaría sendo injusto, porque é moi difícil decidir entre un ou outro, non? Sempre vai haber xogadores que o merecían, seguramente, tanto Pepe Villar como calquera outro histórico, e, sin embargo, a figura de Manuel de Castro foi moi importante por ser ese precursor, digamos, da fusión de Vigo Sporting e Fortuna, xunto con outros, tamén Pepe Bar, que ten unha estatua en Balaídos, había outro nome que non me acordo, creo que foi o primeiro presidente, non recordo. Baliño, efectivamente, sí, exacto, que ese creo que representaba o Concello, algo así, non era de ningún dos 2 clubes.
Entonces, bueno, son nomes importantes para o que é a Fundación do Celta, pero Manuel de Castro ademais ten un componente de persoa que fixo de todo, porque chegou a ser seleccionador español, presidente da Federación, periodista, directivo, por suposto, do Vigo Sporting e despois tamén do Celta. Foi unha persoa moi importante. Creo que ademais o nome pega ben porque ten ese o sea, Manuel de Castro sona ben, pero aparte ten o de Handicap, que era o seudónimo cando firmaba en Faro de Vigo, na revista Sprint. E, bueno, pois, creo ao final que é un nome que aglutina o que foi o celtismo, que se en aquel momento non propuxera esa fusión, pois hoxe en día teríamos outra cosa. Non sei se acabarían fusionándose, pero sería outra cosa, non sería o Celta, sería outra cosa diferente. E, bueno, pois eu creo que como homenaxe a él, pues que mejor que este premio. Y yo creo que realmente, o sea, lo que tú dices, o sea, evidentemente podría haber muchas personalidades, pero en este caso, a mi parecer, me parece que es la persona perfecta, porque podríamos decir que fue ese primer influencer. Ya tenía ese seudónimo de Handicap, él fue uno de los grandes precursores del profesionalismo en el mundo del fútbol, como tú bien dices, periodista, pues participando activamente en, por ejemplo, también lo que fue la creación del estadio de Balaídos. Y pues no fue el primer presidente de la historia del Celta, pero sí que ya se habla de que ya en 1915 él pues abogaba por esa unión del Vigo Sporting y del Fortuna, ¿no? Y yo creo que, pues, evidentemente, para todos aquellos que creen que George Lucas hacía películas de sables láser, pues no está poco recordar pues cuál era la figura de Manuel Castro, que yo creo que si hoy en día estamos aquí sentados y podemos tener el escudo del Celta como entre nosotros, pues yo creo que Manuel de Castro es una de esas personas más que importantes para que el celtismo a día de hoy pues esté aquí, ¿no? En cuanto a todo esto, este trofeo nació, pues como tú bien decías, de la mano de Moincelestes y Arius.net, y todos vosotros pues habéis colaborado para que el celtismo, como siempre, crease algo de la nada, porque realmente hasta el año 2011, que creo que es cuando esto comienza, no había pues esta figura de este balón de oro, por así decirlo, ¿no? Y pues nos gustaría un poco que compartierais con el celtismo cómo fue esos momentos de crearlo. Entiendo que ayuda, no sé si habéis tenido algún tipo de ayuda por parte del Celta, entiendo que en un inicio entre cero y nada, y bueno, pues que nos vayáis contando un poco cómo sucedió todo aquello. Y yo tengo por ahí, he recogido alguna anécdota o alguna cosita que os iré tirando para que nos vayáis contando y pues eso, iluminéis a todo el celtismo y nos contéis pues cómo nació este Manuel de Castro y cómo lo vivisteis. Os la tiro para los tres, el que quiere que dispare. A ver, yo creo que era una época que estaba muy... El Balón de Oro tenía mucha repercusión porque era cuando había la batalla, vamos a llamar así, entre comillas, entre Cristiano y Messi, entre Madrid y Barça, y era una gala que tenía una repercusión mediática enorme. Entonces, a raíz de aquello, de las bromas que hacíamos por el Balón de Oro, en las post-tertulias, como comentaba Marcos, pues surgió la idea, oye, ¿por qué no hacemos nosotros un Balón de Oro del Celta? Y poco a poco se fue perfilando. La idea era eso, buscar un premio que diera un reconocimiento al jugador que mejor había hecho de aquella. Más en aquella época que era un Celta muy, muy distinto al de ahora, un Celta en segunda, donde no había tantas figuras, en el que creo que ninguno podíamos llegar a imaginar que aquel premio ya no es una cuestión de que durara muchos años, sino que un jugador lo ganara tantos años seguidos. Y era una búsqueda de eso, de premiar a ese jugador que había destacado mucho. Una de las bases que se estableció que si queríamos ser como el Balón de Oro tenía que ser en año natural, entonces por lo tanto es un premio que premia, valga la redundancia, de enero a diciembre, y buscar sobre todo que fuera un premio participativo. Lo que buscábamos era eso, que todo el mundo pudiera decir que ha participado, por eso se buscó desde un principio el voto de la gente, pero también enviábamos, bueno, entre comillas, boletines de participación a los periodistas a través de Marci, que realmente era el único periodista de todos y ya tenía muchos contactos en el mundo y por suerte está trabajando en Radio Vigo. Y la mayoría de los periodistas que seguían la información del Celta, que muchos de ellos siguen estando
a un activo, pues participaban, pero también lo enviábamos para que los propios jugadores fueran los que votaran. Entonces enviaba, no recuerdo a través de qué contacto, le enviábamos un boletín de participación a cada jugador de la plantilla de aquel momento para que votara también a sus compañeros. Y la verdad es que los primeros años se enrollaban bastante. Yo recuerdo que casi todos los jugadores puntuaban a sus compañeros. Era muy gracioso ver aquellas puntuaciones porque, como anécdota, hay que recordar aquel grupillo de jugadores que se llevaban muy bien entre ellos, Garay, Bustos, etcétera, etcétera, que tendían a votarse entre ellos, cuando, pues, desgraciadamente para ellos el nivel futbolístico no era tan ordinario. Pero bueno, por lo menos todo el mundo podía decir que había participado y que su voto se había emitido y que era lo más justo posible, porque era una elección en la que todo el mundo participaba. Yo recuerdo que quizá al principio, aquel primer año todavía ha sido un poco apresurado, no recuerdo exactamente la fecha donde de verdad nos pusimos con el tema, pero sí que todo fue, recuerdo, bastante apresurado y aún así pues conseguimos casi todos los objetivos, ¿no? Que votaran los jugadores, que votaran los periodistas, sobre todo el tema de los jugadores, que era algo que nos importaba y que creíamos que era importante para redondearlo. Sobre todo la participación de la gente, que poco a poco fue entrando, sobre todo al final teníamos la gran referencia del Muy Celeste, que era donde se aglutinaba el 90% del celtismo en internet, ¿no? Que al final lo que comentábamos un poquito antes de abrir los micros, al final ser pioneros, por un lado te da tener que pelearte contra una pared y tener que explicarle a la gente qué haces en internet, por otra te da casi un monopolio que siempre te ha ayudado un poquito a crecer y a que este tipo de repercusiones funcionaran. Yo creo que prácticamente desde el principio funcionó, si no fue perfecto, fue bastante apresurado, el trofeo no fue el ideal, las circunstancias no fueron las ideales, eso de pelearte con un Celta que de aquella, como decía David, en el vestuario quizá era bastante más accesible. Yo recuerdo la ayuda de André en ese aspecto para que nos echara una mano en cuanto a la accesibilidad. Aquella ibas a la Madroa, bajabas a futbolistas del Celta hasta su casa, etcétera, etcétera. Eran otros tiempos que ahora mismo ni te lo plantearías, pero también chocabas contra una pared de un Celta que decía internet, ¿qué es eso? ¿No? Con una página web que prácticamente no existía, información muy, muy nula, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese punto constante de pelea quizá hizo que el primer año fuera un poco apresurado y no quedara todo lo redondo que nos gustaría, pero yo creo que a partir de ahí la cosa ya se fue, siempre peleándonos con el Celta evidentemente, pero la cosa siempre fue funcionando y aquí estamos 15 años después, que yo creo que es la mayor prueba de que la cosa ha funcionado y que, bueno, no somos el Balón de Oro, no nos emiten en todas las televisiones del mundo, pero yo creo que la gente sabe que es el Manuel de Castro, vota para el Manuel de Castro y al final pues le da esa repercusión y ese empaque, algo que empezamos eso, 5 locos de hace 15 años ya. Al final, sí, tal cual. Yo creo que el Celta os debe mucho y Marcos, tú seguramente pues eres una de las piedras angulares de todo esto, como dice Celeste, y que a día de hoy pues sigues informándonos a todos y yo creo que esto es uno de los mandamientos de cualquier celtista, ¿no? Que sabe que si no sale en Muy Celeste, no existe. ¿Cómo lo viviste tú, Marcos, y cómo fue para ti toda la creación de este maravilloso trofeo? Sí, un poquinho que contaban tanto David como Gus, non? É verdade que o primeiro ano sí que foi un poquinho precipitado. De feito, Alex levouse un premio, un trofeo que, bueno, é o único que se lle entregou un trofeo que non foi Manuel de Castro sobre o estadio, ainda que despois, que son unha das anécdotas que contaremos, sí que lle pudemos entregar o trofeo para que o tuvera igual que os demais. E, bueno, a verdade é que ao principio non sabíamos moi ben a onde chegaría isto. Empezamos con esa ilusión de facer algo de seguir con él, pero bueno, nunca sabes hasta onde vai chegar, nin como vai recibir a xente, sobre todo, eso sí que era algo que bueno, que podía ser as dúdas, non? Como a xente recibiría isto, se interesaría, se non interesaría. Creo que por parte da prensa, en xeral, non tuvo o apoio que debería de ter este premio desde o principio. Non digo o primeiro ano porque era algo novedoso, pero a partir de aí, que cando máis ou menos xa en internet pois se iba coñecendo, a prensa prácticamente o ignoraba. De feito, pois, salvo Faro de Vigo, porque poñían a coletilla de Manuel de Castro, periodista de Faro de Vigo. Uy. Perdón. Recuerdo desbloqueado. Sí. Salvo eso, pois o resto dos medios ignoraban bastante, non? Recordo, por exemplo, cando Miguel Ángel Román, non sei en que ano, dixera durante a narración do partido, non sei que ano exactamente, non recordo, mencionar o Manuel de Castro despois de que lle mandáramos un correo electrónico, e a verdade é que aquilo sí que molou moito, non? Porque que saíra na retransmisión, eu creo que sí que lle deu xa
certo empaque que a día de hoxe non sale, por certo, porque se os periodistas, o sea, se os narradores o Celta non lle dice que se vai entregar o Manuel de Castro, lóxicamente non o mencionan, non? Entonces, sí que é verdade, e coincido tamén no que comentabas tú antes, Víctor, que o Celta eu creo que non lle está dando a repercusión que debería o premio, non? Saca a votación, e a deixa aí e despois pues, publica os candidatos ou tal. Bueno, quizás o mellor se debería dar un poquinho máis, pero bueno, supoño que o patrocinador non paga o suficiente para darlle máis. O sea, yo creo que es algo que es, por no decir, yo creo que es único. O sea, no me suena que haya otro club que ofrezca un premio como este, pues eso, que es nuestro propio Balón de Oro, en el que, pues, ¿por qué no? Premiamos a ese jugador especial, a ese jugador que durante ese año natural ha podido destacar y ha hecho que el equipo, pues, en unos casos más y en otros menos, pues, llegue a esos objetivos. Y yo creo que, pues, a mí me da esa sensación desde fuera de que desde que no se gestiona por parte del celtismo, o sea, por vuestra parte, pues que ha perdido un poco, pues se está diluyendo un poco, ¿no? Y me da la impresión de que el Celta en ese aspecto, pues como que le estorba un poquito y que pues unos años lo da en la primera jornada en año natural, otros años como en este, pues estamos ya en febrero y parece que de jueves a domingo o de jueves a de una semana para otra, pues se da este premio y bueno, pues no sé, pasa como un poco de puntillas cuando yo creo que la figura de Manuel de Castro y la de este premio pues es algo para lo que el celtismo debería sentirse orgulloso y que debería de, pues no sé, de reivindicarse un poquito más, ¿no? Y más, yo creo que cuando nace del celtismo, o sea, creo que estas cosas que han nacido de que el propio celtismo quiera y de todo sin pedir nada a cambio, pues no sé, me parece de esas cosas que nunca deberíamos de dejar morir ni escapar y espero que el Celta se dé cuenta de ello. Si os parece, y un poco para entrar ya en harina y que vayáis un poco pues contándonos cómo ha sido todo esto y seguro que tenéis 1000 millones de anécdotas, vamos a intentar repasar pues un poco hasta llegar a este último Manuel de Castro de Borja Iglesias. ¿Quiénes han sido los ganadores? Que no han sido tantos, pues por como antes bien decíais, ha habido un tipo de Moaña que se haya llevado unos cuantos. Pero yo creo que el primer ganador en este aspecto deja mucho de lo que era aquel Celta, y yo tengo alguna cosa por ahí que no sé si vosotros recordaréis, pero que a mí no deja de llamarme la atención. Lo primero de todo, no sé si tenéis en mente un poco cuál es la foto, lo decía Marcos en el speech, que representa la entrega de este Manuel de Castro. ¿La tenéis en mente? ¿Veis a Alex López con el Manuel de Castro en las manos delante de la mítica furgoneta Renault Express blanca con el escudo del Celta? Esa foto yo creo que habla un poco de que, pues eso, en ese momento tuvisteis que luchar contra todo y que ni siquiera el Celta pues os permitió, pues, oye, entra aquí al fotocall o Bueno, ponte delante del... No sé cómo fue esa historia. esa foto ten unha explicación. A Alex López, por cuestión de tempo, non lle podemos entregar o trofeo que se entrega habitualmente, que é un trofeo, por certo, diseñado por Simón Agulla, irmán aquí de Gus, tamén hai que darlle o seu crédito. Bien bonito. Ben bonito, por certo, sí. Non se lle podido dar porque non o tiñamos, ou, bueno, non sei se todavía non decidíamos que era ese o trofeo, bueno, non recordo moi ben eso. Entonces demoslle un trofeo, bueno, que compramos en unha tenda de trofeos, bueno, así para salir un poquinho do paso. E pasados uns anos, decidimos darlle o sea, comprar un trofeo e darllo para facer un trofeo e darllo para que lle quede tamén ese, non? Pero, bueno, fómolo deixando pasar ata que nunha pretemporada saiu que Alex López se iba a ir cedido, que se foi ao Sheffield Wednesday. Co cal, tiñamos un día para darlle o premio, así que eu fun ao adestramento, creo que fun solo, non sei se veo alguén máis comigo, non Desde recordo, logo creo non, que fun. sí, sí, sí. Sí, eu creo que fun solo. E o premio tiña o GES, pero o GES saía de traballar, non sei a que hora saía, 6:30, tiña que subir ata a Madroa. Co cal, a miña misión foi entretener a Alex López durante 10-15 minutos que me pareceron eternos, porque tiña moitísima prisa porque se tiña que ir ao aeroporto. E o tipo aguantou estoicamente, como lle iba preguntando cousas por facer tempo, e aguantou estoicamente hasta que chegou o GES
prácticamente asfixiado co premio. Entonces sacamos unha foto co premio diante da furgoneta que había ali, da furgoneta que posteriormente sería a chachoneta, daquela todavía non era. Porque tiña o escudo do Celta e nos parecía que podía quedar ben. E así sacamos esa foto e así quedou. Pero aí le entregamos o premio en Balaídos antes dun partido contra o Murcia, quero recordar, que ganamos 1-0. Que moitos minutos antes do partido, que será o problema, pero eso... Moitísimos minutos, prácticamente sí, o día anterior. Sí, prácticamente o día anterior. Entregamos yo ali en Balaídos, que por certo o premio entregaron desde o principio Manuel de Castro fillo, que despois tamén a súa irmá Cristina, a outra filla de Manuel de Castro, que están os dous desgraciadamente fallecidos, pero que lles queremos enviar un saúdo a súa familia porque son fantásticas persoas que nos deixaron sin duda, que nos marcaron positivamente. Sí, a través de Marci conseguimos el contacto a la familia y la verdad siempre se prestaron sin poner ningún impedimento, a pesar de su edad y de que a lo mejor no tenían cosas mejores que hacer, siempre prestaban, se venían y a pesar de todas las trabas que hay que decirlo, que muchas veces nos puso el Celta y que el jefe de prensa del Celta, que no es que sea mala persona, pero de internet siempre se le ha ido muy lejano, alguno de Bastos, pues le costaba mucho aceptar eso y eso, al final acabamos muchos primeros años entregándolo casi, si no fuera porque es antes del partido diríamos que con nocturnidad y alevosía, porque se entregaba cuando terminaba el calentamiento, que si alguno entra antes de Balaídos sabe que eso es 15-20 minutos antes de empezar el partido, por lo cual era no sé si decir ridículo, pero desde luego no hacía justicia. Yo Sí, tengo una foto enmarcada en casa de todos ahí dándole el trofeo a Yago Aspas con el difunto de Manuel de Castro hijo y es una pena ver que está el estadio medio vacío. Claro, correcto. Eso iba a decir que esa foto de Alex López recibiendo el primer trofeo, fuera de que no fuera el que luego acabó siendo oficial, que tuvimos que subsanar años después, esa foto ves que de aquella, encima en segunda división, pues no era la época mejor de asistencia a Balaidos, ni muchísimo menos. Veníamos de esos años realmente malos. Fue al final casi el primer año de la remontada, ¿no? De este nuevo Celta, y ves que en la grada igual puedes contar literalmente a 20 personas, ¿no? Evidentemente habría más, pero sí, estamos hablando de algo que igual 15 o 20 minutos antes, ¿no? Cuando, bueno, al final llevas a la familia de Manuel de Castro allí, que como decía Marcos, siempre nos dieron pues todo el cariño y toda la participación, porque de primeras, antes hablamos de que Manuel de Castro nos pareció finalmente el nombre ideal y lo dijimos, pero no lo quisimos anunciar sin el permiso de la familia, desde siempre ningún problema, y luego se ofrecieron y vinieron todos los años y sigue viniendo todos los años. Ahora el nieto de Manuel de Castro a entregar el premio, así que desde luego la familia lo primero, ¿no? Y lo que decíamos antes de que si quizá el Celta lo puede tener un poco escondido, no lo está valorando, no lo está promocionando como a lo mejor nosotros pensamos, y quizá nosotros estemos hablando desde el corazoncito, y es cierto que podía hacer mucho menos, podía no habernos dejado ni entregarlo en Balaídos, no haber llevado a Manuel al palco o haberlo olvidado ahora completamente, pero es cierto que podía hacer menos, pero también creo que podía hacer más, y precisamente usarlo para reivindicar o recordar la historia de Manuel de Castro, ¿no? Que al final yo creo que la historia es algo realmente importante, que no hay que perderla nunca, y que Manuel de Castro es una pieza muy importante. Quizá nos centramos solo en él y a lo mejor pues, podemos volar a gente tan importante como Pepe Bar, como Juan Baliño, como el Conde Torcedera, que fue el primer presidente, y otra mucha gente que participó en la creación del Celta, y lo enfocamos todo en él, pero yo creo que hay que nombrarlo, igual que cuando el Memorial Quinocho se celebraba, ya no era simplemente un partido, era pues un momento de reivindicación de la memoria de lo que había hecho Quinocho, y no solo Quinocho, sino cientos de trabajadores que ha tenido este club. Así que, bueno, quizás es una pena tenerlo un poco ahí escondido. Hubo años que mejoraron, hubo años incluso que conseguimos prácticamente la perfección y luego volvimos cuesta abajo. Pero siempre fue una pelea constante y anual en la que yo tuve muchísimas ganas de rendirme más de una vez, y porque a GES, para lo bueno y para lo malo, no lo gana en cabezón nadie, y consiguió muchas veces cosas que a lo mejor el resto ya hubiéramos dejado de pelear, ¿no? Pero sí, a veces era una pelea constante para llegar a ese punto, para llegar a entregar un premio para el celtismo y por el celtismo, y para reivindicar pues la figura de Manuel de Castro y un poco la historia de este equipo. Hay que decir que, sin embargo, también queda la parte contraria. El futbolista lo valora un montonazo. Recuerdo creo que estaba Gus conmigo aquel día,
una visita a Fouteza, ya en el estado actual, la historia. con la peña, con nuestra peña, y entrar en el vestuario del primer equipo, y Yago Aspas tenía sus 3-4 manos de Castro, que tiene más, pero 3-4 manos encima de su taquilla, junto con el trofeo de la Liga, creo que era un trofeo de la Liga mejor jugador de un mes, o creo que era un trofeo de la Liga de esos que daba mejor jugador del mes, y otro trofeo más, y lo tenía encima de su taquilla como para que el resto de los compañeros vieran, ojo, mirad quién soy. Aquí, mirad quién manda. E teño máis. Y tengo uno para cada hijo mío, otro para la mujer y todos estos. Unha foto da súa Bueno, casa, el ¿no? propio Yago, que tiene que estar aburrido de haber recibido reconocimientos todos sabemos quién es Yago Aspas, el mejor jugador de la historia del Celta, ya sin discusión. Era el primero en que valoraba enormemente y ponía encima de su taquilla en Afouteza, los tiene allí 3 o 4, y creo que aún en alguna imagen de él, que sigue teniéndolos allí expuestos, lo cual es el primero que valora enormemente esos trofeos. Y un poco, yendo a esa historia, a esos comienzos, yo creo que no se pudo escoger un mejor ganador inicial que Alex López. Porque yo creo, lo decía antes un poco Gus, Alex López yo creo que engloba pues ese inicio, ese primer Celta donde ya habían llegado ciertos canteranos, ya teníamos pues a Hugo Mayo, ya contábamos con Roberto Lago, creo que si no recuerdo mal andaba ya por ahí Tony. Bueno, ya era un equipo que ya desde Eusebio Sacristán venía apostando bastante por la cantera, hay que decir, y todos sabemos que pues, el Celta apostaba por la cantera porque no había otra cosa, pero sí que yo recuerdo, veníamos de un año en el que el centro del campo era López Garay y Andrei Bustos, que tenía muchas cosas, pero fútbol poco, y yo recuerdo en aquella pretemporada, no sé si recordáis, a Paco Herrera, bendito Paco Herrera, que ese sí que nos enseñó el camino, ¿no?, para poder volver a Primera División, que decía ya desde muy pronto en pretemporada, ojo, cuidado con este chico, ojo, cuidado con Alex López, que a ver quién le quita el puesto. Y yo recuerdo que nosotros muchos nos preguntábamos, oye, ¿quién es Alex López? ¿Y este chico de dónde ha salido? ¿Será verdad que es tan bueno? Y cuidado que ese año él se sale y el año siguiente ya con un Oubiña un poco más asentado y ya recuperado físicamente, yo recuerdo que cambiar aquel centro del campo López Garay Bustos a ver a Oubiña, Alex López, ¡buah!, aquello era como pasar de la noche al día. Yo no sé si vosotros tenéis la trascendencia o esa perspectiva de que Alex López fue uno de esos jugadores que, bueno, pues junto con Quique de Lucas, con David Rodríguez, con Mario Bermejo, con evidentemente el propio Yago Aspas, pues formaron un poco ese cambio que llevó al Celta pues a estar donde está ahora mismo. A ver, es que a lo mejor con la distancia es complicado, pero hay que decir que Yago Aspas estaba en aquella plantilla. Y realmente aquel 2011 Alex López gana merecidamente, creo yo, el premio por delante de todos ellos, porque primero, así como acabas de decir tú, hizo un año extraordinario, ya era titular el año anterior con aquella media con Garay, Bustos, un tribote y formaba con Alex López, y después el año siguiente, ya la primera mitad de temporada del ascenso, se forma aquel doble pivote con Oubiña extraordinario, el mejor de la categoría, sin duda. Y era un jugadorazo. Es que Yago no era titular en aquel Celta. Cogió la titularidad a mitad de temporada. A partir de noviembre-diciembre se batía el puesto titular con David Rodríguez. Y sin embargo, Alex López ya venía casi desde... Ya Eusebio lo había hecho debutar antes. Era un jugador extraordinario, hizo un año extraordinario. Y fue una de las claves de aquel ascenso fue Alex López, sin lugar a dudas. Ojo que la votación no deja de ser estas cosas con el tiempo, no dejan de llamar siempre la atención. Primero, Alex López. Segundo, el jugador más guapo de la historia del Celta, Quique de Lucas. Y tercero, Bustos. Yo, de verdad, os prometo que para que Bustos esté por delante de gente como Yago Aspas, Trasorras, David Rodríguez, Roberto Lago, Michu, que yo entiendo que aquí a Michu fallar aquel penalti lo llevó abajo en las votaciones, ¿no? Yo creo que a ver, también influye mucho. Hay que tener en cuenta que Michu estuvo media... Exactamente, iba a decir eso. Y Trasorras también. Y que al final no es una norma escrita, no es obligatoria, pero sí que es una norma no escrita que yo por lo menos aplico, y creo que vosotros también, que es el jugador que no ha estado el año entero en el equipo, pues no lo puntúo, pero para mí no tiene tanto valor como el que ha jugado los 12 meses enteros. Entonces, claro, Trasorras, Michu, que sí que habían hecho muchos años, ya se habían ido del Celta. Sin embargo, Alex López continúa todo el año.
y De Lucas sí que venía del año anterior, ya había hecho un buen año, y Bustos ha sido un jugador siempre que por punto honor, pues a lo mejor va a estar, pero que después detrás de ellos ya no había ningún otro jugador, porque claro, lo que decía antes, Yago Aspas el año que se pierde el ascenso en Granada no era titular, en Granada, por ejemplo, perdón, antes del playoff no estaba siendo titular, no estaba jugando, la delantera titular, si no me acuerdo mal, era un tribote, perdón, un tripleta de Trasorras, De Lucas y David Rodríguez. Y al año siguiente, lo que decía antes, que Yago Aspas creo que coge la titularidad, la amarra con Bermejo, esa doble punta rara en la que Aspas es el 9 y Bermejo juega por detrás. La agarran en noviembre, diciembre, si mal no recuerdo, después de un mal noviembre, no sé si recordáis, donde perdemos en Riazor, perdemos con el Hércules, perdemos en el viejo mini estadio. Con el Barcelona B, que solo hacía pintarnos la cara. Ese día fue odiado cambio. Y ahí es donde le da una vuelta a Paco Herrera. Exactamente, cambia los centrales también. Mete a Oyer y Túñez en lugar de Catalá y Jonathan Vila. Y le da una vuelta también a la delantera. Mete a Aspas ya de 9 en medio y sienta a David Rodríguez y el equipo da una vuelta. Pero es que hasta ese momento Yago no era titular y había un debate de quién tenía que ser el titular. Increíblemente. Había un debate de si Yago tenía que ser o David Rodríguez tenía que ser el titular en delantera. Cosas del pasado que hoy nos parecen una locura. Debería darnos vergüenza hacer ese debate, joder. Si salen aquellos programas del fútbol celeste, nos tiramos de los puentes, los pocos que nos quedan. Correcto. ¿Cómo podríamos discutir tal cosa? Es muy curioso, como 2 buenos años del Celta, porque el anterior es cierto que el equipo se cae al final después de ese partido en Alcorcón. Recuerdo un desplazamiento masivo del celtismo, un partido que se pierde 0-1, ya veníamos de haber perdido un Huesca, un partido... No, al revés, Huesca fue en casa. Huesca fue en casa y después Alcorcón fuera. En un buen partido, recuerdo que perdimos contra el Huesca en un buen partido, pero perdemos por esas circunstancias y luego ya vamos a... Porque Andrés fichó partido a su vida. Correcto. Y ahí se cayó completamente el Celta, pero estamos hablando de un buen Celta, del único Celta que había estado arriba, que había estado liderando o casi liderando en ascenso directo buena parte de la temporada y se cae al final. Paco Herrera empieza a mover todo, recuerdo hasta jugar con 3 centrales, empezar a mover completamente el equipo, cambiar esa delantera que casi siempre hacía ese pack extraño que era Trasorras, David de Lucas o Michu, Dani y Yago. No parece que no se mezclaban entre ellos, eran esas cosas que tenía Paco Herrera. Y al año siguiente, que es otro buen Celta, podéis decir, bueno, vamos a tener un poquito de continuidad. El equipo cambia completísimamente. O sea, cambia los centrales, cambia la delantera, cambia el doble pivote. O sea, es un equipo completamente distinto y es el que nos da el ascenso. Alex López recibe este Manuel de Castro y 3 meses después mete histórico gol en Jerez, ¿no? Contra el Jerez, perdón. O sea, aún no habíamos visto al mejor Alex López. O sea, ya se estaba viendo una gran figura de Alex López, pero es que yo creo que el año siguiente para mí es, en cuanto a fútbol, uno de los años más bonitos en Balaidos. Un año en el que el Celta manda con mano de hierro. Que, si no recuerdo mal, corregirme si me equivoco, al final tenemos que subir a primera con aquel biscotazo con nuestros amigos del Córdoba, si no recuerdo mal, un Balaidos a reventar. Recuerdo imágenes históricas, no sé si lo recordáis, yo creo que es una imagen que tengo ya desde pequeño de la antigua Caracola de Río, ver gente allí, aquel partido con muchísimo calor, había ese debate de qué pasará, se jugará algo, no se jugará nada, como bien dice Marcos, partidazo histórico para el recuerdo, increíble, un fútbol espectacular, creo que se pasó del centro del campo 2 veces y fue sin querer, pero que nos llevó a primera división contra un Deportivo, he estado repasando números, que hace en segunda división este Deportivo que era primero 95 puntos, un Deportivo que arrasa y que nosotros, pues bueno, pues después de tantísimos años de penuria en el desierto, pues logramos ese ansiado ascenso, invasión de campo incluida y que, bueno, pues da como primer ganador a ese trofeo a Yago Aspas al año siguiente, ¿no? Y bueno, pues el primer Manuel de Castro para Yago Aspas, bueno, yo creo que figura trascendental para el celtismo y que, bueno, pues no sé, a lo largo del tiempo yo creo que este chico pues nos ha dado todo lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, yo creo que sin Yago Aspas el Celta ahora mismo pues no llevaría tantísimos años en primera y no sería el Celta que es. A partir de ahí hay otro impasse en este año. Primero Yago Aspas, segundo Borja Ubiña, tercero Fabián Orellana. Yo lo de segundo Borja Ubiña
os lo decía antes, yo no sé si vosotros tenéis esa sensación, pero yo recuerdo de que a ese segundo año ya después de la vuelta de Borja Oubiña, de verlo pisar la pelota, de verlo hacer cosas que sabía hacer muy bien Borja Oubiña, porque recordemos que, no sé si estáis conmigo, pero creo que está entre los 3 mejores centrocampistas de la historia del Celta. Si no fuera por esas lesiones, seguramente la carrera de Borja Oubiña hubiera sido de otra manera. Por potencial sí, pero... Sí, a ver, yo creo que el ejemplo que se puede poner claro de Oubiña, y yo creo que para mucha gente que a lo mejor no lo vio jugar, es que el Borja Oubiña antes de lesionarse en Inglaterra estaba por delante de la selección de Xabi Alonso, del Xabi Alonso de la Real Sociedad, que después se fue al Liverpool. Esa es la medida para dar a qué nivel estaba aquel Borja Oubiña. Era un espectáculo, era un mediocentro que movía él solo el mediocentro, no necesitaba un tío al lado para verlo. Volvió después de muchas lesiones y no era ni un 50% lo que era, pero claro, para un Celta en segunda era muchísimo y para un Celta que se intentaba salvar en el primer año siguiente seguía siendo muchísimo. Y a pesar de estar eso, de no ser ni el 50%. Y con eso el Celta, claro, sumado a un Yago, es que la segunda parte del año del ascenso de Yago es brutal. No recuerdo ahora, pero creo que termina con 23, Sí, 24 goles. una barbaridad. Ya nunca volvió a soltar el puesto de 9 hasta que llegó Maxi Gómez, si mal no recuerdo. O sea, jugó de 9 todos los años siguientes, cuando nunca bueno, nunca no, pero no era el puesto en el que se había formado específicamente en el Celta B. Y es que hace 20 y pico goles, termina el año del ascenso y la primera mitad era en primera con Paco Herrera, creo que ya diciembre, no recuerdo bien, pero cuando le damos el Manuel Castro en 2013 ya llevaba casi 10 goles en primera división, su primer año en primera división, Sí. con aquel Celta que le costaba muchísimo llegar arriba, le costaba muchísimo marcar, le costaba muchísimo ganar los partidos. Le costaba muchísimo todo. Yo creo que es un poco pues lo que se vive todos los años con esos equipos que ascienden después de tanto tiempo, ¿no? Que vienes acostumbrado a ganar tanto, a ser un equipo dominador, a ser un equipo que suma tantos puntos en tu casa, fuera, y que cuando llegas a primera división el más tonto te hace un hijo y tienes que estar listo para, pues como le pasó al Celta aquel año, salvarte sobre la bocina. Y bueno, pues no sé si muchos lo recordarán, pero yo sí recuerdo aquel primer año de la vuelta en primera, y sobre todo porque nuestros amigos del norte seguro que no tienen tan buen recuerdo como nosotros, ¿no? Porque nos salvamos nosotros con aquella cofradía del 4%, ¿no? No sé si recordáis aquel partido contra el Betis, puede ser, creo que era contra un andaluz, en el que nos anulan un gol en fuera de juego de Túñez. Contra el Betis, correcto. Que viene Túñez corriendo desde Galicia para rematar el balón y nos pitan un fuera de juego que yo a día de hoy sigo sin saber que vio aquel linier allí. Pero bueno. Eu creo que Túñez arranca desde o campo do Sevilla. Sí. O sea... Sí. Y es curioso porque después ese año, esa mitad de año, Yago se marcha en verano y el siguiente Manuel de Castro gana, y que yo creo que también merecidamente, Augusto Fernández, si mal no recuerdo. Correcto. Se manda un final de 2012 brutal, ya completamente adaptado a la Liga Española, pero es que después empieza con Luis Enrique, que ya creo que lo adapta al mediocentro, un tío que había venido para ser extremo derecho, acaba siendo uno de los mejores mediocentros desde que volvimos a primera, y se gana, pero muy merecidamente el Manuel de Castro. No sé si... Yo creo que también es un poco la demostración de lo que cuesta ese cambio a primera. El Depor, que había arrasado, se va a segunda. El Celta sufrió como un perro hasta la última jornada. Yo recuerdo aquel desplazamiento a Getafe, en el que yo desde luego salí de aquel campo convencido de que después de tanto sufrimiento, tanto para subir, nos íbamos a segunda de nuevo. Y que jugadores como Crondelli, como Augusto Fernández, jugadores que llegaron y que luego dieron un rendimiento maravilloso. Y yo también tengo claro que la influencia de un entrenador marca una diferencia gigante. Lo vimos con Luis Enrique, lo vemos ahora con Claudio, etcétera, que no es solo un salto, pero así ese primer año en primera, aun con futbolistas que luego dieron un rendimiento, incluso nos llevaron a Europa como Augusto, etcétera, cuesta un mundo ese cambio de categoría y es muy complicado mantenerse, y es al final lo que te marca, el equipo que es capaz y cada vez estamos viendo más, porque cada vez yo creo que se separan más las categorías entre primera y segunda. El equipo que es capaz de mantenerse ese primer año realmente complicado es el que puede dar el saltito, respirar e incluso pues asentarse como nos hemos asentado nosotros, que evidentemente nosotros nos asentamos por don Yago Aspas Juncal, y ahora vivimos de don Claudio Giraldez, y al final le llaman
plantilla o le llaman preparación o como queramos decirlo, y al final si hay que centrarse en determinados nombres que marcan la diferencia, pero ese primer año grandes futbolistas les costó muchísimo mantener la categoría para saber lo difícil que es jugar en primera división, y el mérito también tiene que estar aquí celebrando 13 Manueles de Castro seguidos en primera división. Y lo que vosotros decíais, yo creo que a veces la influencia de ciertas personas para ciertos jugadores marcan su carrera. En el Celta ya habíamos visto un jugador que venía para la banda y que le cambia la vida, un tal Maciño. No sé si, seguro que vosotros sí lo recordáis, un tal Claude Makelele, que después acaba fichando por el Real Madrid, al que un tal Maciño le coge y le dice: mira, chaval, tú de banda, nada, tú te vas a venir aquí a jugar en el centro del campo conmigo, y tú y yo vamos a ser los reyes del centro del campo. Y evidentemente no le cambió ni nada la vida a Makelele de jugar de falso extremo, de interior derecha, a ese centro del campo en la que fue uno de los mejores centrocampistas, ¿no? En cuanto al terreno defensivo. Y a Augusto Fernández, con la figura de Luis Enrique, le pasa lo mismo. Es un jugador que viene hecho para la banda y que Luis Enrique tiene el ojo para ver y decirle, me imagino que desde su andamio, Augusto, tú te vas a situar de pivote. Y pues qué temporada y media nos da ahí Augusto Fernández hasta su marcha al Atlético de Madrid. Es Sí, muy curioso incluso. porque... Adelante, Sí, Marcos. David. No, iba a decir que incluso Luis Enrique sí, yo creo que lo convierte más en un interior derecha, más que un doble pivote con Alex López y la primera mitad de temporada, primera mitad de año Luis Enrique con Aubiña, hasta que ya otra lesión ya casi lo manda a la jubilación. Pero sobre todo le da una vuelta más y ya lo transforma en pivote defensivo completamente. O sea, es el pivote defensivo con Crondelli, que también lo reconvierten a interior, otro jugador que había venido para jugar de extremo, y forma una media impresionante. O sea, la reconversión de los jugadores, van buscando el sitio mejor. A veces eso, pues a lo mejor Augusto funcionaba muy bien en banda en Argentina, pero en Europa se adaptó mucho más bien, hasta el punto que el Atlético vino a jugar por él. La verdad, le mató un poquito la lesión que tuvo al llegar al Atlético, porque era un jugador que estaba en un estado de forma enorme y que es que movía el centro del campo. Eso tenía una capacidad de sacrificio y de pundonor, aparte de la calidad que por supuesto tenía, para jugar en ese puesto. Que además Augusto levaba toda a vida xogando en banda, non sei por que ninguén se deu conta que era moi lento para xogar en banda. É que eu non recordo un extremo tan lento como Augusto. E, sin embargo, ese Augusto trasladado, como ben dice David, primeiro a unha posición interior, porque Luis Enrique xogaba con 3 aí no medio, ¿no? E despois xa con Berizzo metido no pivote, vamos, que era un pedazo de crack. Eso foi o que lle permitiu ir ao Atlético de Madrid xogar a final da Champions. Como extremo dereito, non xogaría unha final da Champions seguro. O extremo dereito non xogaría no Atlético de Madrid casi nin no Celta, porque eu creo que incluso perdera o posto, ¿no? Porque temos o caso de Crondelli que sí, Luis Enrique puso de 5 moitos días por esa capacidade enorme que tiña de pasar, inolvidable, un das cousas máis bonitas que eu vin en Balaidos xamais, ese pase fronto Valladolid de Crondelli de primeiras, unha cousa espectacular, pero sendo Crondelli un xogador de banda, sen ser un extremo puro, sí que tiña certa habilidade, un punto máis de velocidade a Augusto, pero que digo, Marcos, Augusto era completamente o contrario, que podría ser un centrocampista de banda, non? Quizás en Argentina, outro fútbol, outro ritmo, pero de logo en Europa parece que tiña esa capacidade ni muitísimo menos. Luis Enrique cambiou a carreira e logo creo que Berizzo aínda potenciou máis, porque ese posto de 5 creo que era o ideal, sobre todo incluso para o sistema do Toto, era o centrocampista perfecto, esa capacidade física que tiña, ese desplazamento longo que tiña, un enorme xogador que cambiou a carreira, primeiro Luis Enrique, logo Toto. Por lo de ahora, creo que todos los jugadores que han ganado el Manuel de Castro hasta este año 2013 demuestran una teoría que tengo yo, que en el fútbol hay un equipo para cada jugador, y todos ellos sus mejores versiones las dieron en el Celta de Vigo, y no se volvió a ver un Alex López, un Augusto Fernández, un Yago Aspas. Veremos que después sigue ganando muchos más, que aquí. Votación, primero Augusto Fernández, segundo Alex López, tercero Yago Aspas, que ya estaba por ahí, como siempre, siendo de los mejores del equipo. Pero año 2014, también levanta alguna sonrisa y algún
pequeño, por lo menos para mí, algún pequeño reproche para el Celta porque lo vendimos baratito. Nolito, este señor, cuidadito, que el de Sanlúcar de Barrameda creo que es otro de esos jugadores que para la memoria de los celtistas nos ha dejado huella, cómo la pegaba y aquel año en el que tú sabías que la iba a pegar enroscadita al palo largo, los porteros lo sabían y al final la acababa metiendo siempre. Sí, Sí, y aparte como diría él, agüita, agüita con nombre. Y aparte era un gran asistente, o sea, el gol ese marca la casa de Nolito, que todos tenemos la imagen del día que era el 4-1 al Barça, que se la pone justo en el sitio donde Ter Stegen no podía llegar, pero es que además era un asistente extraordinario, o sea, la dupla que hacía con Aspas cuando vuelve de Liverpool era brutal, y cuando él vuelve desde el Sevilla, en final de temporada más año siguiente, otra vez vuelve a ser un jugador que casi hace pichichi a Santimina, que era un jugador que era solo goleador y poco más. Con lo cual era un jugador extraordinario. Pero también demuestra un poquito la teoría que estabas diciendo tú, ¿no? Que yo la nombro la teoría de fuera de Vigo hace mucho frío. Y es eso. Muchos de los grandes jugadores que se han ido de Vigo con grandes traspasos o con salidas un poco controvertidas, muy pocos han logrado triunfar, muchos acaban volviendo, y tenemos el caso más reciente, más extraordinario, más fresquito, recién sacado del mercado, que es Fer López. Se fue a Inglaterra, no ha triunfado por 10.000 razones, y seguramente que las 9.999 no sean culpa de él, pero es que ha sido volver a Vigo es extraordinario. Y bueno, tenemos el caso de Gabri Veiga, que se fue a Arabia y se lesionó y poco más, y ahora vuelve a Oporto, y Oporto sí que parece que empezaba a funcionar, y seguro que vamos cogiendo los últimos grandes traspasos del Celta, y es muy difícil un jugador que haya salido aquí con un gran traspaso, con una salida de aquí, y ha logrado triunfar. Y la lista es enorme. Al final, muchos de esos jugadores, evidentemente, hacen grandes temporadas aquí, y yo no sé si estáis conmigo, pero ¿es posible esa delantera Orellana, Yago Aspas, Manuel Agudo, Nolito, una de las mejores que hemos disfrutado en Balaídos en cuanto a la calidad de los tres juntos cuando estaban bien? Yo creo que era algo imparable, o sea, quitando aquellas delanteras de Champions, aquellos Cataña, Revivo, aquel medio año de Mido. O sea, yo, en cuanto a calidad individual, estos tres en su prime, en esa temporada y media, creo que coinciden los tres juntos. Hasta, bueno, que cada uno va buscando su vida y sus historias. Pocas más se me ocurren que nos hicieran disfrutar tantísimo. Yo creo que la mayor justicia... É unha das mellores non só do Celta, sino creo que unha das mellores dianteiras da Liga dos últimos do que levamos de siglo, é dicir, porque os tres que só chegaron a coincidir unha temporada realmente, os tres, pero ese ano, e despois volvendo ao tema de Nolito, creo que Nolito os 3 anos primeiros da súa primeira etapa, o rendemento de Nolito no Celta, moi poucos xogadores ao longo da historia do Celta o igualaron. O sea, Nolito esos 3 anos foi tremendo. Foi pouco tempo, e despois na segunda etapa, bueno, xa era un Nolito diferente, un Nolito que, bueno, tuvo os seus momentos, pero, bueno, era un Nolito diferente, pero esos 3 primeiros anos foron de situalo á altura dos mellores da historia do Celta, Non creo que este exagerando, vamos. Decir, o sea, tiña en ese momento unha superioridade sobre a maioría dos defensores, a maioría dos rivais, que nos daba moitísimo aquel Nolito. E foise moi barato porque tiña unha cláusula moi baixiña, lamentablemente. El es que viendo los City números de Nolito, pescó bien ahí. es sorprendente que aguantara 3 años aquí. Porque es cierto que le costó un poquito al principio. Recuerdo muchísimas críticas a Luis Enrique de que si era su amiguito, que no sé qué, porque le costó esa primera media temporada. Bueno, a él y a todo el equipo, ¿no? A todos, sí. A Luis Enrique le costó arrancar y luego acabó brillantemente la temporada, pero es que los números de Nolito son impresionantes. Y luego ya, evidentemente, ya el gusto futbolístico, la calidad que tenía, la capacidad, pero es que ya los números son inigualables. O sea, es un jugador de banda con esos números en el Celta, yo no lo recuerdo. O sea, estamos hablando de estratosféricos jugadores como Carpin, como Revivo, como Gustavo López, o sea, jugadores de otro nivel que en cuanto a números, y al final el fútbol es innegable que son números, ni se acercan a Nolito, ¿no? Tenían otras cosas, pero en cuanto a números de goles y asistencias no se acercan. Es una capacidad completamente increíble y es que yo coincido, esa
delantera que la ANO, ¿no? Que bromeábamos todos cuando en aquella había esas peleas entre la BBC, la MSN y no sé qué. Ese año de esos tres en Prime, inigualable. Y como decía Marcos, que de las mejores de la liga. Sumando los tres, yo creo que fuera de Madrid y Barcelona tendría que sumar, pero no recuerdo estamos hablando de un Aspas con veintitantos goles en primera división, un Olito con 15, un Orellana que se quedaban en 8, 9, 10 más las asistencias. Yo creo que es muy complicado encontrar un equipo fuera de Madrid y Barcelona, incluso hablamos de Atlético de Madrid, Athletic Club, Valencia, etcétera, que tuvieran unos números así en sus delanteros. Yo creo que ese momento fue realmente increíble y de los años más divertidos y más disfrutones para nosotros los aficionados. Yo, para los que llevamos muchos años yendo a Valladolid, yo creo que la mayor justicia se puede decir es que para mí está a la altura de aquella mítica delantera Carpi, Mostovoy y Pérez, que para mí ha sido el mejor ataque que tuvo el Celta, que no nos llevó a Champions De de Milagrito. milagro y Por un que partido. era brutal. O sea, aquella delantera eran jugadores, claro, internacionales con sus países, mundialistas, los tres, era extraordinario. Pues yo creo que esta delantera de Aspas, Orellana y Nolito estaba. Bueno, al final también los tres acabaron siendo los tres internacionales. Nolito creo que no, pero Orellana y Aspas sí que jugaron mundial, también fueron mundialistas. Y Nolito son jugadores debutó en extraordinarios. la selección española también hay una foto mítica ahí junto con Yago Aspas, los dos llegaron a coincidir en No, alguna... Nolito fue titular en la Eurocopa del 2012. Eurocopa, O sea, sí. Eurocopa. aquel año extraordinario con el Celta, acaba en el City, acaba siendo titular en Francia con Vicente del Bosque. Lo que pasa es que el Mundial sí que no llegó a jugar, pero sí que en esa Eurocopa que elimina a Italia-España, pues todo acabó siendo, yo no sé si jugó los 4 partidos de titular, pero en la fase de grupos creo que jugó casi todos de titular y marcó. justificado. Con un papel importante y yo creo que Era eso, un coincido, un con gran Manchester jugador. City se estropeó. Creo que en su etapa en el City está marcado por una expulsión un poco rara. O sea, creo que Guardiola en su momento, cuando lo ficha, sí apuesta por él. Y sí, bueno, ya sabéis que, bueno, lo decíamos antes por ahí, fuera de Vigo hace frío y a muchos jugadores les cuesta adaptarse a ese ritmo de la Premier. Está marcado ahí por, no sé si en las 4 o 5 primeras jornadas hay un momento en el que lo expulsan. Y creo que a partir de ahí el City asume que no le gusta Nolito. Y bueno, pues si no recuerdo mal, después se va al Sevilla y después lo volvemos a repescar nosotros para que vuelva aquí. Y bueno, aunque no era ese mismo Nolito que nosotros le vendimos al City, porque en aquel momento era un jugador imparable, sí que, bueno, pues nos dio también resultados en esa segunda etapa. Ojo a la votación de este año, porque aquí ya tenemos Nolito, Orellana y Corondelli. Otros tres, que cualquiera de los tres podía haber ganado ese año, porque, bueno, lo destacabais antes por ahí. El danés tenía un pase, tenía un toque que, bueno, pues yo pocos jugadores recuerdo con esa visión de juego y ese pase tan magnífico, bueno, quitando después, pues eso, cosas históricas como pueden ser Carpín, Gustavo López o Mostovoy, quizás que son los que mejor pie tenía. Avanzamos y el siguiente de ellos, el año anterior había estado a las puertas y nos toca año 2015, el bueno de Fabián Orellana, ¿no? Que quizás este sea a partir de aquí donde comienza el declive o los problemas de Fabián Orellana con Eduardo Berizzo. Empieza un poco el final de esa carrera de Orellana, así que vemos que, si no recuerdo mal, unos inicios de temporada muy buenos, pero creo que es este año en el que abandona el Celta después de aquella discusión o aquel rifirrafe que había tenido con Eduardo el Toto. Foi a seguinte temporada. O sea, aí ya ese era 15-16. Sí, e despois está na primeira volta, que incluso marca goles en Europa League, e despois ten un problema ese coincidindo co mercado de inverno, no que a saber o que lle dixo a Berizzo, porque Orellana era un xenio, pero tiña un carácter complicado, moi complicado. Bueno, pues algo lle tuvo que decir moi gordo para que Berizzo prescindira dun xogador como Orellana, que era dos mellores daquele equipo, era dos mellores daquel Celta, e bueno, pois aí se acabou a súa estancia no Celta de unha maneira un tanto abrupta, pero desde logo é outro dos grandes xogadores deste século do Celta e bueno, merecido sin duda. Creo que lo gana porque, o sea, creo que gana y no repite a Augusto porque Augusto hace
entre comillas, la espantada en Navidad para irse al Atlético de Madrid con una cláusula rara que tenía en su contrato, porque si no, Eso influye. probablemente lo hubiera vuelto a ganar. Muy probablemente, sí, señor. Podi- Orellana, ese genio, un jugador del que yo, como Crondelli también, un poco corazoncito ahí me dio, me dolió muchísimo esa marcha, no porque la entendiera sí o no, porque bueno, algo tuvo que pasar y exactamente no sé qué pasó, pero a mí me llegaron a decir desde bien dentro que Berizzo tenía razón, o sea que no sé lo que pasó ahí. Pero desde luego eso es algo y es el gran debe que yo le puedo poner al Celta o a estos últimos años de la familia Mourinho como dueño. Traspasar a ese Orellana sin apostar por alguien de verdad ese año en el que el Celta, no sé, olía distinto, o a lo mejor me olía a mí solo y siempre fui un optimista, pero yo creo que aquel Celta olía distinto. Era un equipo que tenía otra capacidad, un entrenador que tenía pues una capacidad y un mensaje muy claro, que el vestuario estaba muy enfocado en un mensaje, y desprenderte de una estrella como era Fabián Orellana y no apostar por nadie, que su sustituyo fuera Jules Segar, a mí es algo que me dolió y creo que es algo que nos ha perdido la mejor oportunidad que hemos tenido, no voy a decir en nuestra vida, porque el Celta fue líder de primera falta de 3 jornadas y se quedó sin aquel título, pero desde luego en los últimos años la mayor oportunidad que tuvimos de hacer algo realmente grande, y eso es el mayor debe que hoy, porque yo creo que si aquel Orellana no le dice lo que le dijera a Berizzo, ahora mismo había un cacho de metal en el Museo del Celta, estoy convencidísimo. Muy probablemente, porque no Es sé si coincidís conmigo, ese Celta de Eduardo Toto Berizzo, a partir de aquella imagen, pues que yo creo que todos los celtistas que estuvimos en Balaídos tenemos en el recuerdo, de Berizzo saliendo al campo a defender su puesto después de no sé cuántas jornadas de ni siquiera marcar un gol, de aquel Celta que se hablaba ya de la institución, y Berizzo sale a recriminar al árbitro que la falta era fuera del área, por favor, árbitro, eso no era penalti. Y a partir de ahí ese Celta... Dentro, pero bueno, es otro tema. Correcto, eso gracias al fútbol sin bar pues pudimos disfrutar. Yo creo que para mí uno de los mejores Celtas de la historia, quizás junto con el de Víctor Fernández, a mí por lo menos aquel estilo Bielsa que tenía Berizzo, aquello levantar la cabeza y ver 11 tíos pegado a 11 de ellos, era, no sé cómo lo recordáis vosotros, pero para mí uno de los mejores Celtas que yo recuerdo. Para mí el Celta que logra la clasificación europea jugaba un poquito mejor, era un extraordinario Celta que llega a las semifinales, incomprensiblemente no logran aquellas semifinales eliminar a la vez, cuando era muchísimo mejor equipo. Pero bueno, incluso creo que hoy se cumplen años de ese partido de vuelta. Pero es que el del año siguiente, que para mí juega un poquito peor y es un poquito peor equipo, dejándose ir a Orellana en invierno y no comprando un sustituto de garantías como merecía aquel equipo, es que se llega a 2 semifinales con un equipo que no está hecho para jugar 3 competiciones y las pierde perdón, en las semifinales del año anterior las pierde con el Sevilla, son estas las que pierde con el Alavés, Con el Alavés, sí. Y después llega Manchester, o sea, dejando tirar a Nolito el año anterior en verano, mal vendiendo a Orellana en invierno, en enero. Llegas a 2 semifinales de Copa, en una estás en las dos estás a un gol de pasar y llegar a la final, y imaginaos si hubieran contratado un futuro de garantías, no sé si a lo mejor Orellana no, pero un buen extremo que no hubiera obligado a Yago a tirar esa banda, poner a Guidetti titular, reforzar el centro del campo con jugadores que no tenían la misma calidad que Orellana, aunque eran muy buenos, como podía ser Josabel, por ejemplo. El equipo logra eso. Entonces, con Orellana en el equipo se hubiera mantenido con fichaje, pues lo que dice Gus, es que aquel equipo olía que podía haber dado el paso, O sea, haber tirado la puerta, como decía el Toto. Podemos decir que en lugar de decir tenías que haber tirado, habría que decir tenías que haber fichado. Pues quizás sí, ¿no? Y empezamos a ver ya aquí un modus operandi que yo no sé vosotros, pero a mí me empieza a sonar, me empieza a parecer repetitivo, me empieza a parecer que el Celta empieza a hacer caja ya con ciertos jugadores, en este caso con Orellana no, pero bueno, hemos hablado de las salidas, por ejemplo, de Nolito, que ya ha empezado pues un poco a marcar la tendencia que ha tenido pues esta presidencia, ¿no? De hacer caja con ciertos jugadores y bueno, pues que afortunadamente y gracias a Dios
La cantera nos sigue produciendo jugadores para que, bueno, pues podamos mantener el nivel y sigamos disfrutando de partidos en primera división, que hasta no hace tanto nos parecía una quimera y muchos de nosotros, hoy estábamos viendo el partido contra la Ponferradina, pues no hace tanto la Ponferradina venía aquí y nos pintaba la cara en Balaidos. O el Barça B, hablábamos antes de Nolito, aquel Barça B que el año que el Celta cae en el ascenso, que cae en playoff contra el Granada con aquel penalti horroroso del bueno de Michu, aquel Barça B tiene jugadores, pero para dar y regalar. Está un tal Thiago Alcántara, está un tal Nolito, Fontás, Jonathan Dos Santos, o sea que el Barça B que queda tercero, que hace que un puesto del playoff vaya hacia abajo, también daba un miedo de caray. Este año que gana Orellana, votaciones, Orellana, Nolito y, lo decíais antes por ahí, Augusto, que si no pega las pantadas seguramente lo podía haber ganado, y aún está en el podium de este año 2015. Avanzamos y ya llegamos a esto que sería la época del Rey. Aquí aparece un tal Yago Aspas Juncal, que ya había ganado al Manuel de Castro una vez anteriormente, pero que a partir de aquí, lo podemos ver en las votaciones y ha quedado constancia en el campo, se hace dueño y señor del club, dueño y señor del estadio y dice, aquí mando yo y aquí voy a hacer yo con el Celta lo que me dé la gana. Y este primer Celta, si no recuerdo mal, es el que hablábamos ahora, repite semifinal de la Copa del Rey y consigue pues un hito histórico, que es esas semifinales en Old Trafford, que pues estoy contigo, Marcos, tenías que haber fichado, correcto. Pois sí, ademais aí empeza a era de Iago Aspas, realmente cando volve se convirte nun xogador que está moi por encima do nivel do resto dos compañeros, por eso gana ata 9 trofeos, que é unha auténtica barbaridade, que seguramente nunca volveremos a ver, polo menos na nosa vida, a un xogador ganar 9, creo que é imposible que volva a pasar, non sei que se tería que dar, salvo que Fer López de repente se volva loco e diga que lle dá igual ganar máis ou menos e que quere facer a súa carreira, cousa que dudo que pase, pois eu non creo que volvamos a ver a un xogador ganar 9. E agora que estou vendo aí a Iago Aspas recollendo o trofeo, gustaríame contar unha anécdota un pouco desa entrega, para tamén que vexades como funciona un poquinho o Celta por dentro. Ese ano foi un dos anos que despois de pelear moito, fundamentalmente Gés, que era o que máis peleaba estas cousas, conseguiu prometéronnos que o premio se iba a dar xusto antes de empezar o partido, decir, cando os xogadores saían xa vestidos coa camiseta de xogar. E cando chegamos pues ali a Balaídos, recibiunos unha persoa do club, non vou decir o seu nome, pero bueno, unha persoa do seu club, que era que figuraba como enlace do club con nós, e díxonos que lamentablemente non podía ser porque o xogador, neste caso Iago Aspas, pedíralle que tiña que ser antes ao final do canceamento porque necesitaba concentración e que entonces que non podía ser xusto antes de sair. Total que vamos hacia o césped onde estaban quentando, remata o quencemento e os xogadores pois van indo hacia o túnel de vestuarios. Entón esta persoa dícelle, Iago, ven para el premio. E dícelle Iago Aspas, ya te dije antes que después de ir al vestuario. O sea, pues esta persoa, que claro, estábamos asistindo todos a ver cómo nos acababa de intentar engañar, ¿no? Que xusto, o sea, que lle había desmontado o propio Iago Aspas sin inmutarse en absoluto, estaba posto ao meu lado, o sea, tiña como de veciño, digamos, ao meu lado, e entonces díceme, hai que ver Marcelo Díaz, que clase tiene. Yo no recuerdo un tío con su clase. Bueno, habla un poco de... a funcionar, funcionar. Del modus operandi que muchas cosas se vive en Casa Celta, ¿no? Y que, pues un poco lo que veníamos hablando de antes, de que se trata un poco de, no sé si quitarle importancia o de no valorar algo como esto, que yo creo que, creo que ahora mismo en el plano comunicativo, por ejemplo, estamos viviendo una época buenísima en la que el Celta, pues ciertas cosas históricas las está cambiando y sí que, pues hemos visto previas de partidos, pues con los gente de un montón de tema de los carnavales, el chico este que venía, no recuerdo ahora su nombre, con aquel cuerno que
toca cualquier tipo de instrumento, o sea, creo que un acercamiento, ¿no? Grande. Correcto, en el plano comunicativo hemos mejorado un montón, pero desde siempre pues hay cierto modus operandi que pues hace o aleja o quiere alejar al celtismo de su propio equipo y que bueno, pues yo no sé si vosotros tenéis esa sensación, pero a mí no me gusta ni un pelo. En este año, arrasando Yago Aspas, el segundo Pedro Pablo el Tucu Hernández, seguramente que vosotros lo recordáis, a este chico se le pitó en Balaídos. Durante bastante tiempo se decía que era un piernas, como se ha dicho no hace mucho de varios jugadores del Celta que han salido. Y tercero, Orellana, que, bueno, pues igual que el año anterior, condicionado, entiendo, por esa salida en diciembre. Pues a partir de aquí, 2017, otra vez Yago Aspas, con Hugo Mayo segundo y Bas tercero. Sigue la historia, sigue Yago Aspas. Gana Yago Aspas con un tal Maxi Gómez. A este le podríamos decir lo que hablábamos antes, cuánto frío hace fuera de Vigo y qué bien se vivía al lado de Yago Aspas, ¿no? Porque a Maxi Gómez, solo con los goles que se le caían a Yago Aspas de los pies, los que Yago Aspas no podía meter, hizo una temporada increíble, ¿no? Fuera de Vigo no, fuera de Yago. Porque en Vigo, con la lesión de Yago, Maxi desapareció completamente esa mitad de temporada. O sea, era un ser inerte completamente. Y hasta que volvió Yago a salvarnos, parecía un delantero del montón, como luego se demostró que era un delantero del montón. Pasó de Maxi a Mini Gómez, pero en nada. Sí. Empiezan a asomar ya por aquí jugadores como Lobotka, como Brais Méndez, que están en cuarta y quinta posición. Lobotka, otro de esos jugadores en el que el Celta hace caja y no aprovecha su rendimiento. Bueno, es verdad que el jugador, si no recuerdo mal, había forzado salir, no quería estar aquí, pero bueno, sí que creo que es una de esas grandes figuras, que no tuvo frío fuera de Vigo, por cierto. Correcto. Que se habituó bien a la Serie A y ahí lo sigue jugando. Sí. Seguimos pero por lo que sea, o Napoli non lle pediu que torxeran a Robert Mar. Pero bueno, ya veíamos asomar también a otro canterano, otro Brais Méndez, que también nos da un año y medio o un año muy bueno, que también podía haber ganado un Manuel de Castro si no hubiera seguido ganando y estando en el Celta un tal Yago Aspas, que gana otra vez en el año 2019. Aquí me llama mucho la atención en esta votación porque yo no lo recordaba, pero un jugador que llega, si no recuerdo mal, corregirme, que vosotros tenéis mejor memoria que yo, un jugador que llega en el mercado invernal, Lucas Olaza, era Lucas, ¿verdad? No recuerdo mal. Sí. Queda segundo en estas votaciones. O sea, si creo que había hecho un muy buen año en un Celta que estaba luchando por abajo y que pues en ese lateral se hace con el puesto, dando varias asistencias. Jugador que creo que el Celta también sin pena ni gloria lo acaba volviendo a traspasar también, no sé si al año siguiente, pero muy, muy fácil, que tampoco, bueno, pues dio rendimiento en Vigo y que fuera de aquí tampoco volvimos a ver, de pasar sin pena ni gloria por varios equipos de la Liga Española. Vuelve a ganar en el año 2020 Yago Aspas. En este podium aparece un tal Rubén Blanco aquí, en las que tuvo que salvar Rubén Blanco. Asoma también un peruano, la rumba peruana, Renato Tapia, que también quizás si no hubiera estado este Yago Aspas, hubiera podido estar entre los candidatos a serios a ganar este Manuel de Castro, porque aquella temporada del bueno de Renato Tapia, cuidado, que hace una temporada que es dueño y señor de ese centro del campo, y se hablaba incluso de que podía haber salido a equipos mucho más grandes que el Celta. Ese primer año temporada de Tapia fue muy buena. Sí, increíble. Tan increíble que era el momento de venderlo, ¿no? No puede ser que llevara a no jugar nada en el Feyenoord y que diera un rendimiento así, algo no encajaba. Pero toda esa lista de futbolistas que estás leyendo también habla un poco del nivel del Celta, ¿no? Estábamos hablando hace un momento de ese Yago primero, Orellana segundo, Nolito tercero, y ahora hemos bajado a Rubén Blanco, Renato Tapia. Es que ves literalmente la caída completa del Celta y que ese Celta no acababa 18, acababa 17, porque había un genio absoluto que nos salvaba prácticamente solo, como nos salvó más de una temporada. Es
que iba a decir literalmente, y yo creo que no estoy siendo, que no estoy No, exagerando, estamos exagerando. literalmente es solo, ¿no? Sí, Eh, el Celta a partir de, creo que fue del año Unzué, creo que es cuando se centraliza totalmente la venta de derechos de televisión en la liga, sube un montonazo los ingresos por televisión, o sea, crece exponencialmente de 15, 20, 30, 60 a los esos 60, 70 de ahora. El fútbol español inflaciona, con lo cual empiezan a pagarse salarios y traspasos muy importantes, y el Celta nunca logró acertar con esos traspasos importantes. Si veamos los mayores traspasos de esa época, eh, un turco que no salió nada bien, el año del turco Mohamed que se Hubo algún que trae, salió, el turco Mohamed se traen 3 o 4 fichajes de 6, 8 millones y ninguno da buen resultado. Después se intenta también lo que llamaban el gran retorno, no me acuerdo ahora cuál fue el lema, recordarme si no, sí. que esto va volvían de muchos de corazón. Zandarán. Sí, Mm. justamente que se trae a Denis, a Rafinha, tal, que Denis sí que después, con el paso de los años, sí que encontró sitio, tampoco se triunfa el equipo, y pues en la pandemia ya es cuando se pega un golpetazo, el Celta se le baja la persiana del dinero, y ahí es donde el Celta se apoya en Yago Aspas en esos años extraordinarios, y por eso por detrás de él no hay nada, porque es que todo lo que se ficha, de que en teoría tenía que dar ese salto de calidad, nunca logró triunfar, nunca hubo un jugador al lado que triunfara, al final los que estaban a su lado eran jugadores en teoría que no tenían ese resultado. Está diciendo Laza, que vino medio regalado, Masi Gómez, 3 millones de Uruguay, o sea, jugadores ya de aquí. No hay ningún jugador que diera el tiempo, y después el Celta ya no ha logrado recuperar ese nivel económico que tuvo en esa época, que ha tenido su parte buena, ojo, que es un problema parecido que hay en la Premier, que es todos los equipos que estábamos en aquella época ya asentados, hemos continuado asentados y continuamos asentados, porque ya tenemos una capacidad económica que todo equipo que viene de segunda nunca logra igualar. Y eso, creo que desde ese año, desde la 13, 14, 14, 15, si miras los equipos, creo que hay 10 o 12, entre 10 y 14 equipos que han jugado todos esos años en primera continua y seguirán jugando. Y son los siguientes los que se van rotando de segunda para abajo, de segunda a primera. Y en la primera está pasando una cosa muy parecida. La Premier incluso es más exagerado, igual hablamos ya casi de 15, pero el otro día lo hablaba el presidente de Las Palmas, ¿no? Y decía literalmente eso, que había 10 equipos en primera, 12 igual, que era prácticamente imposible que bajaran. Evidentemente, todo el mundo puede tener un año desastroso, meterse en una vorágine, pero sí que el aspecto económico está marcando tanta la diferencia y se está separando tanto que nos ayuda a los equipos que nos pilló en este momento en primera división y que no tenemos un banco detrás insuflando dinero que, que nos ayuda a sentarnos y a separarnos muchísimo de cualquier equipo que sube a primera. En la Inglaterra es muchísimo más exagerado, creo yo, pero es que en segunda, en primera y en España lo estamos viendo cada vez más, que cada vez es más habitual que el equipo que sube baja, o realmente lo tiene difícil, y es muy raro años un poco como este, el Elche, que ya veremos de qué final de liga, pero bueno, ya tiene acumulado una cantidad de puntos más que interesante, pero estamos más acostumbrados a ver equipos como Valladolid, como el Elche de hace unos años, equipos completamente desastrosos, equipos de 12, 13, 15, 20 puntos, que era algo que no se veía antes, ¿no? Que las salvaciones te ibas a 42 y desde luego el colista no acababa como el Valladolid, estando 20 partidos sin ganar como la temporada pasada, ¿no? Todos nos acordamos de aquel histórico Sporting al que el Celta, por cierto, no consiguió ganar en el Molinón, un 1-1 gol de Moisés, no lo olvidaré en la vida aquel partido, pero que hoy en día cada vez parece que todos los años tenemos a ese equipo o incluso a esos dos equipos, ¿no? Bueno, Sí, Sí, aparte, por incluso. exemplo, o Elche este ano pode salvarse, veremos se ao final non o termina estropeando, pero para o ano que ven seguramente venda xogadores, cambia máis ou menos o equipo, veremos se Sarabia sigue, tal. Entonces ao final volvense a caer, os equipos non aguantan, esos equipos que están, digamos, e hai equipos que están en esa roda de ascenso-descenso, pero hai outros que nin tan siquiera eso, ¿no? O Elche é un deles, hai outros equipos que en o momento que se salen desa roda, pois xa desaparecen, fíxate o Valladolid, desaparecen, bueno, quero dicir, desaparecen da candidatura ao ascenso. O Valladolid non sei se está ao borde do descenso á Primeira Federación, o sea, Está pero justo por diante, decimos xusto eso, por diante. decimos Sí, porque último. perdeu o Huesca co Sporting, pero bueno, que están aí, sí. Incluso de los equipos que no son de esos 10, 12 que llevamos continuos en primera,
es que hay 2 o 3 que han descendido una vez, pero es que ha sido efecto rebote. O sea, el Español o el Alavés es que bajan con tanto dinero y con el seguro que rebotan otra vez para arriba. Y los que tienen un mal año, como le está pasando al Sevilla, como le puede pasar a Valencia, como le ha pasado al Celta, tienen una capacidad económica tan enorme, entre comillas, no es el Madrid y el Barça, lógicamente, que en el mercado de invierno logran fichar 3 o 4 o 2 o 3 jugadores diferenciales que le permiten por lo menos salvar el año. Le pasó el año pasado al Valencia, le permite traer un entrenador también diferencial a lo mejor, le está pasando este año al Sevilla, que ha hecho 2 o 3 fichajes diferenciales que le van a permitir dar un punto de salvarse. Entonces es que eso lo que va a llevar eso, lo que en la Premier ya es muy exagerado, es 13, 14 equipos que sean continuos, una especie de... No es así, pero que acabe siendo una liga cerrada, una semi-liga cerrada. Y al final, pues aquí, lo hablábamos antes, hemos tenido la suerte, pues durante esos años en los que el Celta en muchas ocasiones se mereció descender, porque hubo varios años en los que pues no se desciende, porque existe un tal Yago Aspas que es de Moaña, que es del Celta, que decide, después de un periplo fuera de aquí, no volver a marcharse. Y gracias a él, pues el Celta durante todos esos años es capaz de asentarse en primera división, muchas veces sobre la bocina. Sigue ganando, vemos aquí ya en ese podium aparecer un tal Santimina que hace un año marcando muchos goles, que también le vale para salir del Celta. Año 2022 vuelve a ganar otra vez Yago Aspas, esto ya es repetitivo y aquí es donde levanta su último entorchado, ¿no? En el año 2022. Ainda aí queda outro máis. Bueno, es verdad, cierto, que vuelve a ganar otro más, correcto. Y aquí aparece... Hai que decir aí, perdona, Dale. que aí se vio unha foto donde tiña 2 Manuel de Castro ¿Sí? na mano, que os merecería cada ano, que os merecería cada ano. Pero en 2021, polo tema da pandemia, se a base a porta pechada, non se lle puido entregar, non lle podemos entregamos en 2022 os 2 que ganou, o de 2020, o sea, o de 2020 máis o de 2021, por eso está aí en esa foto cos 2. Año 2022 vuelve a ganar Yago Aspas, ya vemos que no hay mascarillas, se ha vuelto un poco a la normalidad y aquí asoma yo creo que otra de las grandes perlas y volvemos un poco a lo que hablábamos antes. ¿Qué año hace Gabri Veiga? Un año en el que Yago Aspas está bastante tiempo lesionado y no puede tirar el del carro, y como un chaval que poco más que acababa de debutar en primera división jugando sus primeros partidos en el año anterior, se tira el equipo a la espalda, mete no sé si son 12 goles siendo un centrocampista. Y yo, en cuanto a la cantera y después de la figura de Yago Aspas, no sé si tengo este recuerdo un poco dulcificado, pero no recuerdo un chaval tan bueno y una explosión tan grande. Recordemos que a Yago Aspas le costó bastante asentarse en el Celta y este chico llegó aquí y dijo, aquí yo mando, y bien merecido que tiene este Manuel de Castro. Sí, además é o único xogador na historia do premio hasta o momento que gaña o trofeo sin estar todo o ano no Celta. O sea, él solo necesitou media tempada, digamos, para facerse merecedor de ese premio, porque sin duda, en gran parte por ese doblete contra o Barcelona, que seguramente é o que pasa a historia, e o que pues igual fixo que moitos lle votarán, pero o sea, o ano que se marca, ou a tempada que se marca con Berizzo, perdón, con Coudet e despois con Carballal, pois é extraordinaria, así, unha irrupción ademais tremenda dun xogador que era un auténtico ciclón en ese momento, ¿no? Recordo o partido do Villamarín, por exemplo, que era unha cousa absolutamente de locos, ¿no? Sí, mira, es una capacidad goleadora, pero no solo solo de marcar gol, sino el tipo de goles, la calidad de goles que marca. Yo recuerdo eso, el de Villamarín, uno en Almería que después acaba expulsado, una roja injustísima, en mi opinión. Otro gol contra el Betis, que se gana ese partido 1-0, casi Betis, brutal, brutal. Y los 2 del Barcelona, en la última jornada, qué decir de ellos. Es un jugador que, así como Fer López, a mí ya me parecía súper extraordinario, un jugador, lo mejor que he visto en el Fortuna, ya es de Fortuna en esa juega, y ya me parecía un jugador. Yo con Gabri Veiga sí que me parecía un muy buen jugador, pero no pensé ese nivel. O sea, yo con Fer López tenía clarísimo que tenía un nivel extraordinario de primera división, era brutal en el Fortuna. Yo Gabri Veiga no tenía esa impresión, me parecía un buen jugador,
pero no un jugador tan estratosférico. Y eso, la expresión que hace en primera división en cuanto agarra la titularidad es brutal. O sea, es un jugador que se adapta perfectamente a jugar en primera, que encuentra su hueco, encuentra su forma de jugar y le da unos números al Celta y un juego brutal. Y jugando al final, juega casi en el pivot, o sea, en el centro del campo, no juega adelantado como puede ser Yago tirado en una falsa banda, entonces al final estás arriba, ¿no? Juega con Coudet en esa línea de tres atrás, con Denis Suárez, o sea, y era un llegador impresionante. Y yo creo que el mejor ejemplo de su llegada es el primer gol que le mete al Barça. O sea, es su llegador completo, se deshace la defensa y bate perfecto bate como si fuera un 9 de calidad al portero. Es que hay 3 meses de Gabri Veiga. Yo creo que era diciembre, enero, febrero, más o menos, por esa época de Navidades. Hay 3 meses de Gabri Veiga que era el mejor centrocampista de Europa. Quizá no puedo decir que era el mejor centrocampista del mundo, de Europa, pero era top 5. O sea, hay 3 meses de Gabri Veiga, una auténtica barbaridad. De él solo echándose el equipo a la espalda. Eu daquela recordo comparacións en canto a polaridade con Musiala e con Bellingham. O sea, había datos, cifras que os A situaban ese aí. nivel Nesa, estábamos hablando. a Sí, ese sí. nivel. Números de Musiala, o sea, en cuanto a números, en top 2 por su edad y top 5. Hubo 3 meses sencillamente estratosféricos. Luego, pues el equipo se cae, Carvajal no es capaz de hacer funcionar todo. Evidentemente era una responsabilidad enorme. Era, lo que le echábamos a Yago se lo habíamos echado a un chico de 20 años que así lo acabó esa histórica foto de Gabri llorando contra el Barcelona y al final todo se juntó ahí, todo explotó ahí, un equipo que no acabó de funcionar, que como casi siempre se nos caía en buena parte de la temporada, que faltaba muchísima calidad de muchísimas cosas, que los entrenadores no encontraban la solución. Dos creo que buenos entrenadores, porque aquí han pasado de todo, pero creo que con Coudet y Carvajal podemos coincidir todos que eran dos entrenadores contrastados buenos y que tuvieron buena época, hicieron buen trabajo aquí en por lo menos algunos aspectos, pero hubo 3 meses de Gabri Veiga sencillamente increíbles, de lo que yo solo he visto a este equipo hacerlo, o sea, a Yago Aspas, probablemente, es que incluso lo pongo por encima de esta Nolito Nerellana, ¿no? Ya no nos vamos a tiempos más pretéritos. Pero eso, hubo 3 meses completamente increíbles y antes hablábamos de eso, de que evidentemente no es una norma, tú puedes votar a cualquiera de los candidatos que de los que jugaran un tercio de partidos, etcétera, etcétera, como decidimos aquella tarde, aquella noche probablemente de 2010, de cómo sería ese premio, pero es el único futbolista que yo personalmente he votado estando en media temporada y creo que no me arrepiento, era sencillamente indiscutible que había sido el mejor a pesar de haber solo estado media temporada, aparte esa media temporada, ese diciembre, enero, febrero completamente maravilloso y es el único futbolista, como decía Marcos, que lo ganó fuera de aquí, que estuvo solo media temporada y yo personalmente es el único que voté en ese caso, nunca he votado a nadie más que haya estado media temporada, pero más que merecido. Al final, yo creo que es uno de esos jugadores que dejó huella en el Celta. Yo aquí tengo un reproche para Yago Aspas. Yago Aspas aquí no le comentó cómo era lo de marcharse, dejar pasta y volver. Esperemos, Gabri, que podamos volver a tener la suerte de volver a disfrutarte en Balaídos. Yo me declaro aquí viuda de este caballero porque no lo vendimos, ¿no? Nos lo compraron. É unha miña ingenuidade, pensei que Gabri se iba a Arabia, esos 3 anos que cobraba como 12 millóns netos, non sei, unha barbaridade. Cumplía o seu contrato ali en Arabia, e pasados esos 3 anos, con 36 kilos no bolsillo, viña aquí a terminar a súa carreira. Viudas estamos, Marcos. Yo también tenía esa esperanza y cuando se hablaba, ¿qué pasa? Que para recuperar de Arabia un chico como Gabri Veiga, por mucho que Arabia pues no sea el top del fútbol mundial, hace falta un equipo como el Oporto que ponga dinero y que le pague fichas por muy poco que quiera cobrar, ¿no? A miña teoría era terminando o contrato. Ele firma o contrato 3 anos, acaba o seu contrato, queda libre e volve para aquí. Vamos, sería maravilloso, ¿no? En Europa aún se está lanzando, pero yo sigo con la esperanza de que sus números no son maravillosos en la liga y que nos vamos a marcar un Yago Aspas y que por 7 Muy millones... posiblemente, porque ya está quitando sitio... tenemos a Fer López y a Gabri Veiga dirigiendo al Celta. Cuidado. Está allí quitando sitio Rodrigo. Está aí quitando sitio Rodrigo Mora, que é un xogador que me encanta, por certo. O sea, non deseo que lle pase nada malo a Gabri Veiga, pero, bueno.
No, Si quitó sitio Rodrigo Mora, eso fai que poida volver aquí, pues oye. si como algo malo entendemos que pueda fichar por el Celta, creo que estamos todos de acuerdo que ojalá Rodrigo Mora sea jugador de época para el Oporto y tengamos la oportunidad. Aunque os voy a decir una cosa, que sé que vosotros habéis seguido un poco esos rumores de los mercados de invierno. Se hablaba ya de que había equipos como el Atlético de Madrid que querían pescar ya, o sea, pues tenemos ahí que contar con que Gabri Veiga quiera venir aquí, porque si es por la voluntad del Celta o por, vamos a decir, el motor económico del Celta o por lo que apuesta el Celta por este tipo de jugadores. Cabreiro é unha auga que está moi rica. Podría ser, aunque yo Claro. lo veo difícil, lo veo difícil y con esta política de poner el dinero en el verde, pero no sabemos en qué verde lo ponemos, pues difícil. Año siguiente, bien nos lo decía Marcos, vuelve a ganar Yago Aspas. Vemos aquí en la foto a pues ese reconocido homenaje que le pudimos dar a un Alex López que, si no recuerdo mal, ya se retiraba del fútbol después de esa última etapa en el Racing de Ferrol y de llevar el Racing de Ferrol y de comandar ese centro del campo para volver, que un histórico como el Racing volviera a segunda división. Y pues hemos llegado y tras repasar toda la historia de este Manuel de Castro, a lo que este año hemos podido celebrar este último viernes. Borja Iglesias, ¿estáis conmigo en que ni en los sueños más húmedos del que decidió traer de vuelta a Borja Iglesias pensaba que nos iba a dar, ya no digo este rendimiento, sino la mitad del rendimiento que está dando el bueno del Panda? No sé si en la mente Bueno, de Claudio, en la mente de mucha gente de Balaídos que seguía cuestionando muchas cosas, bueno, como cuestiona mucha gente a Borja, a veces no por razones futbolísticas, seguramente no se lo esperaban. Ni mucho menos, ¿no? Yo creo que el rendimiento está siendo realmente bueno, ya no solo en cuanto a juego, que muchas partes de la temporada pasada a mí me gustaba mucho Borja, pero lo hablaba antes, el fútbol son números y al final gustándome Borja o gustándome muchas veces, vamos a poner otro ejemplo como Jude Glass esta temporada, buenos movimientos, buenos partidos que le he visto, el fútbol son números y uno no puede ser delantero de un equipo de primera división, delantero centro, jugar 30 partidos y no llegar a 10 goles, ¿no? Y hubo momentos en la temporada pasada en la que yo creo que aportaba mucho, pero no aportaba en cuanto a goles, pero es que en cuanto pille ese puntito acaba llegando, ¿no? Y al final acabó el año, si no me equivoco, 16, 17 goles, asistencias, juego, lo dicho, se ha echado el equipo a la espalda en muchos momentos de la temporada y yo creo que es el delantero ideal o el estilo de delantero ideal para Claudio. Claudio lo tenía clarísimo, él lo tenía clarísimo y hemos, creo que, recuperado un buen delantero. Es que ha vuelto a la selección, ¿no? Que se dice pronto, ¿no? Yo creo que poca gente podía, no sé si Claudio, pero poca gente podía esperar este rendimiento. Yo creo que incluso ni el propio Borja y bueno, pues estoy encantado, un tipo con carisma que encima me cae bien, que a los niños les encanta. Cada vez estar mi sobrino aquí este fin de semana viendo el partido y es que el Panda, es el Panda, es que ya casi no es ni Yago, ya empieza a ser el Panda y cuando jugamos al FIFA le gusta marcar con el Panda, así es que es todo carisma, todo buen juego y yo personalmente la verdad es que me alegro porque encima es creo que buen tipo y ya cuando estaba en el Celta B que era un futbolista pues bastante pues amable, pues sí he coincidido con él en determinadas cosas. Recuerdo una vez una anécdota con él cuando aquel año maravilloso de las 34 o 35 goles con el Celta B, que había una cena de Centolos en la que yo estaba invitado, que el día, un aniversario de Centolos, se le mandó un mensaje de si metes un hat-trick estás invitado para cenar y resulta que ese día pues le dio por meter un hat-trick, ¿no? Al acabar el partido, Javi Baz, me imagino, community manager de la Peña, le mandó el mensajito y y el bueno de Borja se plantó allí en la sede, como había prometido, donde estábamos celebrando, fue allí, se sentó en mi mesa, estuvimos compartiendo un buen rato con él, una buena charla y un tipo realmente creo que majo, realmente un buen tipo en esto del fútbol, que creo que a veces no abundan y me encanta que encima lo traslade con un rendimiento deportivo maravilloso. Así que yo personalmente me alegro mucho por él, lo voté como máximo los 5 puntos, como máximo mejor jugador de la temporada y personalmente me alegro mucho por él. Yo era además también que había
Dale, David. No, iba a decir que coincido en eso, que ni en los sueños más húmedos que nuestros pensé que iba a traer este rendimiento, por dos razones. Ahora ya es difícil decirlo, ya quedó ocultado, pero la relación de Borja con el Celta y con el celtismo fue complicada muchos años. Y Turbulenta. decir complicada creo que es ser muy políticamente correcto. Su salida fue controvertida por varias razones. Seguro que en muchas tenía razón Borja, pero en otras yo a día de hoy sigo diciendo que creo que no tenía razón, aunque después triunfa y ole por él. Pero aparte de todo esto, que venía de una salida controvertida del Betis, de un año tirando a muy malo en Sevilla y que tenía que recuperar su nivel y que le costó un poquito recuperarlo, pero es que acabó el año fenomenal con gol en Getafe y este año ha empezado también fenomenal. Y es que ya no es solo que va a la selección, es que va a la selección campeona de Europa y probablemente entre las 3 candidatas para ganar el Mundial en verano, que a lo mejor después serán el gran cuestión, pero a priori yo creo que decir que España es una de las 3 candidatas para ganar el Mundial no es ninguna exageración. Y decir que Borja puede estar en esa lista de 26 y irse a Estados Unidos en verano son palabras mayores. Sí, sin duda. Eu creo que ademais Borja tiña unha conta pendiente co Celta ou eu creo que bueno, aquí podemos entrar en un debate que non vamos a entrar ahora, pero eu creo que se foi moi injusto con él, ¿no? El na temporada 2016-17 tiña que estar co primeiro equipo, tiña ficha. Isto é algo que non é que o diga eu, o sea, que o reconoceu o propio Mourinho, que lle pediu tanto a él como a Borja Fernández que fixeron un esforzo de quedarse ese ano no Celta B, porque, bueno, pues estaba con aquela teima Mourinho, as ocurrencias de Mourinho, de que había que ascender o equipo porque era máis importante que ganar a Europa League e cosas así, cosas que, bueno, en fin, efectivamente. Entonces pediulle tanto él como a Borja Fernández que se quedaran esa temporada, foi a temporada dos 34 goles, a temporada do Panda Team, etcétera. He dicho que ese esforzo iba a ter recompensa. Eso dixo Carlos Mourinho na roda de prensa. E a recompensa do club, cando termina esa temporada, é fichar a un uruguayo por 5 millóns de euros. Despois houve xente que criticou que el pedira sair, pero é que eu son el e pediría sair. Pediría sair porque se tú te gastas 5 millóns de euros en un uruguayo, está claro que vas a apostar por él e non por min. E despois estaba Guidetti, que todavía estaba, porque cando él se marcha ainda non se lesionara, estaba Aspas. As posibilidades que tiña Borja Iglesias de xogar en aquel equipo eran moi poucas. Xa que prácticamente non se deron oportunidades. Él se cansaba de meter goles no filial e casi non tiña oportunidades no primeiro equipo. Eu entendo que se buscara a vida. E foi a Zaragoza e marca 23 goles. E claro, un español le paga a súa cláusula. E, home, pues, vas ter un equipo donde acaban de pagar a cláusula por ti e van a apostar por ti. O sea, eu creo que despois que houve certos comentarios que fixo el, que ao mellor foron desafortunados, non o discuto. Pero bueno, Borja é así. Sí, al final es uno de esos jugadores de que lleva ya bien. Sí, creo que, como tú bien dices, el Celta en aquel momento no quiso apostar por el primer año donde él ya empieza a destacar, creo que era aquella delantera con Maxi Gómez, no tenía hueco. Luego, es verdad que, si no recuerdo mal, traemos, como tú bien dices, al Toro Fernández, que buena bacalá, creo que quiero recordar que pues no hace entre nada y -1 en el Celta. De hecho, pues metió un golazo contra Valencia. Sí, cuidado, en el debut, no puede ser en el día del debut, ¿no? Que decíamos, ojo que hemos vuelto a acertar. Sí, es verdad. Ojo que este también viene gordito como Maxi y va a enchufar goles y a partir de ahí en el Celta no hizo nada. Luego vuelve a Sudamérica y parece ser que en Sudamérica... además con perfil de dianteiros que fichamos por entonces, que eran dianteiros con juicios pendentes. Era lo que se buscaba, digamos, no Celta, ¿no? Pero se apostaba por la cantera, Marcos. No vayas por ahí porque el Celta de Carlos Mourinho siempre apostó por la cantera. O más bien, la cantera le fue salvando muchos de esos negocios raros que ha hecho el Celta por ahí, gastando el dinero en vez de pagarle fichas a ciertos jugadores para que, pues eso, esos jugadores como Borja Iglesias se tuvieran que buscar la vida en lugares fuera de aquí, ¿no? Y bueno, hemos visto más casos y hemos vivido más casos. Pues esto es un poco lo que engloba el Manuel de Castro. Repito, ojalá, y esto ya es una invitación personal que os hago a los tres, el año que viene estemos aquí reunidos, otra vez para celebrar esto, que el Celta siga recuperando un poco
pues y dando más importancia a este Manuel de Castro, porque yo creo que sin duda se lo merece. No sé qué deciros muy bien, la verdad, porque que estéis aquí los tres a las 11:55 de la noche aquí compartiendo locura conmigo, pues, pues no tiene mucho más que deciros, que de verdad que mil gracias. Os invito a que sintáis el eco de Balaídos y este canal y este pequeño podcast, que lo sintáis como vuestra casa, que en cualquier momento que os apetezca pues charlar un poco del Celta, debatir. Ya sabéis que no buscamos ser un noticiario, ni buscamos ser un medio de información, sino para eso ya tenemos a Marcos, que ya nos invita y nos tiene al día de todo, sino pues que es un sitio donde queremos debatir y que cada uno de los celtistas que seguimos al Celta pues podamos aportar nuestra opinión y nuestro punto de vista. No sé si se nos queda algo por ahí en el tintero, alguna anécdota. Yo seguro que Marcos tiene algo por ahí antes de que echemos la persiana. Solamente quiero enviarle un mensaje a Fer López. Si quieres que Gus Agulla te vote, tienes que estar un ano completo. Así que forza todo lo que puedas para estar aquí todo ano completo 2026. Prometo que faga o que faga, voto a Fer López si está todo ano aquí. Prometido dende xa. Y si os parece, antes de cerrar y de completar este capítulo, os pido que hagáis un poco de pitonisos. Y ya que os he emplazado a estar el año que viene aquí, me gustaría que dejáramos grabado, nosotros cuatro, quién creemos que va a ser el ganador del año que viene. Creo que ahora mismo hay un candidato claro. De hecho, ya se colaba en estas votaciones del Manuel de Castro de Borja Iglesias, y ya vemos por ahí a Radu, pero no sé si os apetece mojaros y dejar por aquí quién creéis que va a ganar el Manuel de Castro el año que viene. ¿Se puede votar a Yo Claudio? tenía una impresión como la de Marcos, de que Gabri Veiga iba a hacer la de engancharse 12 millones cada año y volverse aquí. Tengo también esa impresión de que no han firmado una cesión de 18 meses de Fer López porque legalmente no es posible y que realmente el año que viene va a estar aquí. O sea, mi deseo es que en enero del año que viene sea Fer López el que gane el Manuel de Castro. David. Se está Fer López ano completo, é moi probable que sea Fer López. Se non é así, pois non sei, podría ser Borja, podría ser Miguel Román. Radu. Bueno, Radu hai que ver se está aquí tamén. Bueno, pero bueno. ¿Qué insinúas? Que se va, que nos lo van a comprar también. No queremos vender, pero a ver. Nos lo van a comprar. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Yo, de verdad. 20 millones. Hay que cuidar el presupuesto. Correcto. Hay que vender, que está la cosa muy malita. David, creo que tú nos has dicho ya Fer. Marcos se moja y nos deja 3 por ahí. Bueno, se moja a medias. Gus, pon un poco de criterio y a esta votación. Vamos a decir Gabri Veiga, ¿no? No lo sé, yo ojalá. Ostras, eso sí que es un triple, pero los que se tira Carry, ¿eh? Hay que poner aquí el exclusiva. Mira, cierto, está claro que no. Yo también tengo un poco la teoría de David, que yo creo que Fer, estoy convencido, a no ser que haga semejante espectáculo de aquí a final de liga que alguien llame a su puerta, que Fer López estará aquí el año que viene, ojalá, y al final sabemos que todo se puntúa hacia adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he votado a Starfel esta temporada, pero probablemente también inducido ¿por qué los defensas y los porteros no ganan balones de oro? Porque no los votamos como deberíamos, pero creo que está haciendo una temporada sencillamente increíble y podría estar, pero siendo un defensa lo va a tener complicado. Otro gente con números como Mingueza y compañía, y Aguaspas ya no está en los números de antes. Ojalá la rompiera en cuanto a números, pues Hugo Álvarez o cualquier otro. Miguel Román también es un centrocampista que va a tener difícil ganar si no demuestras en cuanto a números, en cuanto a asistencias. Y suele ser buena señal que lo gane un delantero, mejor que lo gane un defensa en cuanto a la temporada, ¿no? Así que ojalá sea Fer, ¿no? Porque lo dicho, estoy como David. Ojalá sea Gabri Veiga también, porque significará que está aquí. Ojalá sea Rado,
porque seguirá, aunque probablemente no sea la mejor señal, pero seguramente si Radu está aquí va a estar arriba, porque lo dicho, un poco ese punto de carisma y de locura que tiene Radu, creo que da muchos votos, pero bueno, sabemos que van a ser los de arriba y ojalá Fer o Gabri sería un sueño húmedo de que poder entregar el año que viene el mando de casta a cualquiera de los dos. Ojalá. Sí, sin duda. Yo creo que, os voy a decir una cosa, mi impresión es que Fer López, si sigue como ha demostrado estos 2 partidos, lo veo muy difícil que el Celta vaya a poder contar con él, porque imagino que, como hablábamos antes de Gabri, habrá otros equipos llamando a la puerta del Wolverhampton, y seguro que Jordi Méndez está encantado de volver a traspasar al bueno de Fer López. Y yo, si tengo que dejar aquí un voto, lo voy a dejar por el bueno de Jon Radu, y ojalá podamos seguir viendo esas fotos tan bonitas que nos deja boca abajo y que podamos seguir disfrutando pues de uno de esos fichajes controvertidos, ¿no? Que en verano todo el mundo pensábamos que estábamos sin portero y resulta que ahora se está quedando con nuestros corazones y estamos todos contentísimos de ver al bueno de Radu y que está haciendo un año tan bonito. Bueno, pues creo que con esto, señores... Quero lanzar unha proposta, se me permites. Dale. Que se gaña Radu, os que lle entreguen o premio que se poñan boca abaixo para darlle. Creo que sería Esa, un ojo, homenaxe. Ojo, vosotros que tenéis mano, esto no se le puede dar un Manuel de Castro normal. Habría que darle un Manuel de Castro invertido, seguro, eso, Invertido. Eso, Gus, tú que tienes mano ahí, hay que hablar, que hay que rediseñar, Sí, eso hay que arreglarlo. Hay que rediseñar porque sería, desde luego, digno de ver a Radu boca abajo con el Manuel de Castro y que todos podamos verlo y disfrutarlo. De nuevo, chicos, de verdad, no puedo hacer nada más que daros las gracias. Darles las gracias a todo el mundo que ha estado por aquí. También le vamos a dar las gracias a ese team diferido, a toda esa gente que nos va a ver en YouTube, que dejaremos este podcast subido para que lo puedan ver y escuchar y disfrutar con nosotros de pues algo tan bonito como ha sido este Manuel de Castro. Y en lo personal, y un poco haciéndome portavoz del celtismo, daros las gracias a los tres porque sin duda el celtismo es algo más grande gracias a la aportación que habéis hecho y hacéis día a día, pues de una manera desinteresada, porque al final sin vosotros pues no podríamos contar con el Manuel de Castro y no hubiésemos o estamos tantos días pues informados, pues con algo que escuchar de ese Celta, de esa tolemia que tenemos, ¿no? Y ese equipo que nos hace pues viajar, que nos hace seguir y que nos hace pues acudir semana sí, semana también pues a Balaídos a disfrutar del Celtiña. O sea que de nuevo os invito a que sintáis el eco de Balaídos como vuestra casa y como decimos siempre por aquí, mucho tiki-taka y que gane el mejor. ¡Chao, chao, 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 chao!